de ver el área de las figuras planas, vamos a saber qué son las figuras planas. ¿Y qué son? Las figuras planas son figuras delimitadas por líneas rectas o curvas. Por ejemplo, esto es una figura plana. Esto también es una figura plana. Esto también es una figura plana. Son figuras que están delimitadas por líneas rectas o curvas. Bueno, ¿y cuáles son las figuras planas más conocidas? Pues tenemos, por ejemplo, el cuadrado. Que más adelante diremos las características del cuadrado. Un cuadrado. Tenemos también, por ejemplo, un rectángulo. Un rectángulo. Tenemos también, por ejemplo, el triángulo. Y tenemos también, por ejemplo, el círculo. A estas figuras planas que están delimitadas por líneas rectas, como son el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y hay muchas más, se le conocen con el nombre de polígonos. Y esas tres figuras que hemos dibujado antes se conocen con el nombre de polígonos. Y recordamos por qué. Porque son figuras planas, pero que están delimitadas por líneas rectas. ¿Cómo podemos clasificar los polígonos? Pues una primera clasificación sería según sus lados. Si tiene 3 lados, sería triángulo. Si tiene 4 lados, sería cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono. Si tiene 6, hexágono. Si tiene 7, heptágono. Si tiene 8, octógono o octágono. Si tiene 9, eneágono o nonágono. Si tiene 10, decágono. Si tiene 11, endecágono o undecágono. Y si tiene 12, dodecágono. Y así podríamos continuar con un montón de lados. Ahora, eso sí, cuanto más lados tenga, ¿a qué se irá pareciendo? Pues sí, a la circunferencia. Esto es importante, ya lo veremos más adelante. Podemos clasificar también los polígonos según los ángulos que forman esos polígonos. Y podemos tener convexo o cóncavo. ¿Cuáles son los convexos? Los convexos son los polígonos que tienen todos sus ángulos menores de 180 grados. ¿Veis? Menor de 180 grados, menor, menor y menor. Estos serían los polígonos convexos. ¿Y cuáles serían los cóncavos? Son aquellos que al menos uno de sus ángulos mide más de 180 grados. Por ejemplo, menor, 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 menor de 180, pero este es mayor de 180 grados. Y fijaron en esta figura, en esta estrella. Menor, 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 menor. Y estos 4 ángulos son mayores de 180 grados. Y estos dos serían polígonos cóncavos. Y por último tenemos los polígonos regulares e irregulares. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Son los que tienen sus lados y sus ángulos iguales. Por ejemplo, un
cuadrado. Dibujamos aquí un cuadrado, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros y otros 4 centímetros. Sus lados son iguales y sus ángulos también son iguales, 90, 90, 90, 90. Otro polígono regular sería, por ejemplo, este triángulo. 6 centímetros. Y aquí sería también otros 6 centímetros. Todos sus lados miden 6 centímetros y sus ángulos pues miden 60 centímetros cada uno. Luego tenemos también los polígonos irregulares. ¿Y cuáles son? Pues los que sus lados y sus ángulos no son iguales, son distintos, por lo menos uno de ellos. Por ejemplo, un polígono irregular sería pues este. Este rectángulo tiene sus ángulos iguales, 90 grados, pero sus lados no son iguales. Y este sería irregular. Dentro de los polígonos tenemos los triángulos. Y los triángulos son figuras planas que tienen 3 lados. 1, 2 y 3. Tienen también 3 ángulos. 1, 2 y 3. Y tienen también 3 vértices. 1, 2 y 3. Una característica de los triángulos es que si sumamos todos sus ángulos, la suma es 180 grados. Dentro de los triángulos podremos clasificarlos según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados tenemos los equiláteros, los isósceles y los escalenos. Los equiláteros son aquellos triángulos que tienen todos los lados iguales y sus ángulos también son iguales. Por ejemplo, este. Ahí tenemos un triángulo equilátero. Sus lados son iguales y sus ángulos también son iguales. Luego tenemos el isósceles, que tiene 2 lados iguales y uno desigual y 2 ángulos iguales. Por ejemplo, este. Este triángulo tiene sus 2 ángulos iguales, este es desigual, y tiene sus 2 lados iguales, y este desigual. Y por último tenemos el escaleno, que tiene los lados y los ángulos desiguales, son todos distintos. Por ejemplo, este. Tiene 3 lados, pero son todos distintos y tiene sus 3 ángulos y todos distintos. También podemos clasificar los triángulos según sus ángulos. Si sus 3 ángulos son menores de 90 grados, pues tenemos los triángulos acutángulos. Por ejemplo, este de aquí. 1, 2, 3 ángulos menores de 90 grados. Tenemos también los triángulos rectángulos, que son aquellos que uno de sus ángulos es recto, es decir, que mide
90 grados. Y por último tenemos los obtusángulos, que son aquellos que uno de sus ángulos es mayor de 90 grados y lógicamente menor de 180. Tiene un ángulo obtuso. Este ángulo de aquí es un ángulo obtuso, mayor de 90 grados. Los polígonos que tenían 4 lados eran los cuadriláteros. Tienen sus 4 lados, 1, 2, 3 y 4. Tienen sus 4 ángulos, 1, 2, 3 y 4. Y tienen sus 4 vértices. Y una característica de los cuadriláteros es que si sumamos sus 4 ángulos, nos da 360 grados. Los cuadriláteros también los podemos clasificar. Unos primeros cuadriláteros serían los paralelogramos, que son aquellos que tienen sus lados paralelos 2 a 2. Por ejemplo, esta figura, que es el cuadrado, tiene sus lados paralelos 2 a 2. Esta figura, que también la conocemos, el rectángulo, tiene sus lados paralelos 2 a 2. Esta figura, que también la reconocemos, que es el rombo, tiene sus lados paralelos 2 a 2. Y el último, que es el romboide, tiene también sus lados paralelos 2 a 2. Dentro de los cuadriláteros, de esos polígonos de 4 lados, tenemos también los trapecios y los trapezoides. Los trapecios son aquellas figuras que tienen 2 lados paralelos. Esto es un trapezoide y estos 2 lados son paralelos. Los otros 2 lados no son paralelos. Y luego tenemos el trapezoide, que ninguno de sus lados son paralelos, pero también son cuadriláteros.